Muy buenas noches. Para hoy les traigo un tema que yo sé que va a ser bastante interesante y además polémico. Polémico no por lo que en sí mismo pueda generar, sino porque tenemos una mente que ya está adaptada a ciertos pensamientos que vamos a ir descubriendo a través que vamos a ir desarrollando la enseñanza. El tema que traigo hoy a colación es: ¿somos todos hijos de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? Es el título de este mensaje. Y no quiero profundizar mucho, pero sí dar lo básico. Y créanme que quisiera yo en 5 minutos, como usted puede encontrar muchos videos en YouTube, que en 5 minutos te quieren explicar una doctrina. Y ese tipo de videos son perjudiciales porque te dejan una incógnita y te pueden confundir. Porque los temas bíblicos se requiere de utilizar el tiempo necesario para poderlo explicar. Yo quisiera terminar en 2, 3, 4 minutos, pero se me hace necesario, se me constituye en algo obligatorio tener que tomar todo el tiempo que yo crea necesario para poder enseñar y que ustedes entiendan lo básico para que puedan tener idea de lo que estoy hablando según la palabra de Dios. Cuando uno toca estos tipos de temas, no falta quien salga a argumentar a su favor lo siguiente. Es muy común usted escuchar cuando va a tocar estos temas, o usted lo ha escuchado por ahí a su alrededor, cuando mucha gente dice lo siguiente: todos somos hijos de Dios. Cuando usted trata de predicarle que busque de Cristo, que hay que buscar a Dios para que Él nos bendiga y nos ayude, ellos dicen, todos somos hijos de Dios. Otros dicen, yo no necesito estar metido en una iglesia para estar bien con Dios. Otros dicen, los evangélicos son todos unos hipócritas, por eso yo no voy a ninguna iglesia, porque todos son hipócritas y se quieren escudar en la palabra de Dios. Otros dicen, todas las religiones conducen a Dios y Él mira es el corazón. Incluso lo dice la gente del mundo, y ya algunos pastores disimuladamente también están diciendo lo mismo. Vive como tú quieras, porque al fin de cuentas Dios mira es el corazón. Se están haciendo doctrinas de un solo versículo fuera de contexto, y mucha gente camina creyendo que está siguiendo a Jesucristo, creyéndose cristiano, y realmente a través de lo que vamos a estar enseñando en esta noche o en este momento, nos vamos a dar cuenta que si no nos examinamos, si no examinamos nuestra fe, si no hacemos una auditoría a lo que hemos aprendido, a lo que nos enseñaron, y por no confrontar la enseñanza que recibimos con la palabra de Dios, estamos caminando mal delante de Dios. Otro dice, yo no tengo religión, yo tengo es relación con Dios. Esa es una palabrita que han acuñado en las iglesias cristianas, y muchos, cuando uno les trata de hablar de santidad, de firmeza en el Señor, le dicen, yo no soy religioso, yo no necesito esto y aquello porque yo tengo una relación con Dios. Incluso cuando algunos cristianos le van a predicar a los católicos o a cualquier tipo de persona, le dice, la religión no salva, por eso yo no tengo religión, yo tengo es relación. Cristo y yo tenemos una relación de amistad, somos los mejores amigos. Entonces vamos a ir aprendiendo. Mira, aquí también dice, por ejemplo, yo no soy religioso, yo soy libre en Cristo Jesús. Y así usted ve las publicaciones en Facebook, cuando muchos argumentan de que ellos no son religiosos, y para algunos, religioso es una persona que quiere hacer las cosas bien delante de Dios. Entonces, con esa cantidad de argumentos, se hace difícil poder llegar adecuadamente al corazón de esas personas, y se requiere la ayuda del Espíritu Santo o del mismo Señor Jesucristo para poder predicar el Evangelio y que ellos acepten lo que le estamos enseñando. Ejemplo, bajo el argumento que todos somos hijos de Dios, porque ese es el argumento principal. La gente no quiere buscar a Dios, la gente no quiere ir a la iglesia, la gente no quiere llevar una buena conducta.
sino que bajo el argumento barato de que todos somos hijos de Dios, no quieren acercarse al Señor. Y el Señor dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, vamos a estar viendo esto. Aquí, por ejemplo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. A mí me gusta aterrizar a la gente en las Escrituras, porque por mucho que yo pueda argumentar con palabras, no los voy a poder convencer. Entonces, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo es el que convence, y entonces yo apelo a la palabra de Dios para que ustedes, si están argumentando que todos somos hijos de Dios, vamos a ver qué dice Juan, capítulo 1, del verso 1 al 12. Juan, libro de Juan, del capítulo 1, verso 1 al 12, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es duro para los testigos de Jehová. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, sin el Señor Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense que bajo tu argumento, que tú dices que tú eres hijo de Dios, porque vas de año en año a una misa, porque vas a alguna religión a la cual te invitan, o porque lees la Biblia, porque déjeme decirle que hay gente que lee la palabra de Dios, incluso tienen la Biblia en el Salmo 91 abierta en un atril de su casa, y leen más escritura que cualquier evangélico, y bajo ese argumento dicen que ellos son hijos de Dios. Pero aquí dice, más, porque dice la palabra de Dios en el verso 11, mire esto, el Señor dice que a lo suyo vino. ¿Qué vino Él a hacer? A rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel y a toda la humanidad. En ese caso, las 12 tribus que están esparcidas, Jesucristo vino a traerlas a sí mismo, y a los gentiles, que somos nosotros, los que no somos de origen judío, vino a rescatarnos, pero dice que los suyos no le recibieron. No estoy hablando de todos los judíos, porque si habéis gente que argumenta bajo esto, dice, no, es que los judíos los rechazaron, y entonces nosotros como iglesia ahora reemplazamos. Eso se llama la teología del reemplazo. Ahora la iglesia es el nuevo Israel espiritual. No, eso es mentira. Dice aquí que los suyos no le recibieron. O sea, la gran mayoría de los judíos no recibieron el mensaje. No aceptaron que él era el Mesías, pero algunos sí lo recibieron, y entre ellos están los 12 apóstoles, y el día de Pentecostés habían 120 reunidos y todos eran judíos. Así que una gran mayoría de ellos también lo recibió, aceptó sus enseñanzas, y dice aquí que todos aquellos de nosotros que hemos aceptado su venida, su propósito mesiánico de salvación para nosotros, de redención, somos hechos hijos de Dios. O sea, somos adoptados como hijos de Dios cuando creemos y seguimos al Señor Jesucristo. Entonces, si tú no haces esto, si tú no has aceptado, tú no has recibido las enseñanzas de nuestro Maestro Jesucristo, que vino a la tierra para salvarnos, y tú argumentas que tú eres hijo de Dios, déjame decirte que estás equivocado. No todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, y aquellos que aceptamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo somos hechos
somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, dice, vamos a mirar aquí en Gálatas, libro de Gálatas. Fíjese que aquí habla que el Señor Jesucristo, Gálatas 3, 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando mi Señor dijo eso, está dejando por fuera cualquier otra alternativa que cualquier persona pueda decir que va a usar para llegar a Dios. Él dice que es el único camino, y el apóstol Pablo que es solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo que somos hechos hijos de Dios. Gálatas 3, 26 lo dice. Entonces, ya teniendo eso como base, ya descartando que tú puedes ser hijo de Dios, porque según tú no necesitas ir a una iglesia, según tú los evangélicos somos hipócritas, que según tú no eres religioso, porque tú tienes una relación con Dios, entonces vamos a ver si el que está equivocado eres tú, o el que está equivocado soy yo y la gran mayoría de aquellos que hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque para ser hijo de Dios, tú tienes que ser salvo. Entonces, ya descartando, dice aquí, la religión no salva. Ya descartamos que la religión no salva, dice aquí. Y quien salva es Jesucristo. Y somos salvos si creemos en su obra redentora y seguimos sus enseñanzas, porque entonces, ¿por qué si creemos en el Señor Jesucristo, lo seguimos y creemos en su obra redentora y seguimos sus enseñanzas, entonces, ¿por qué hay tantas religiones o denominaciones que todas ellas argumentan que son las que adecuadas para vivir una vida recta delante del Señor? ¿Por qué hay tantas religiones? Entonces, cuando yo digo que hay religiones, ya algunos estarán diciendo, ¿te das cuenta? Yo por eso digo que no soy religioso. Yo tengo una relación con Dios. Entonces, vamos a ver qué es una religión. Para aquellos que dicen que ellos no son religiosos o que ellos no tienen religión. Dice aquí, religión: conjunto de creencias relacionadas con ciertas divinidades y en la mayoría de los casos con Dios. La religión se basa en normas de comportamiento, rituales de oración, algunos métodos y procederes según el criterio del líder o fundador de la denominación. Dice aquí que la religión se basa en normas de comportamiento, rituales de oración, algunos métodos y procederes según el criterio del líder o fundador de tal denominación. ¿Y eso para qué lo hacen? En aras de tener la mejor relación con la divinidad que motiva o es causa de su fe. Es decir, la religión lo que busca es establecer una buena relación de comunión con el Dios con Dios, en este caso nuestro Dios, Señor Jesucristo, o aquellos que tienen otro Dios, llámese el hinduismo, llámese el islamismo. Ellos buscan establecer una buena relación a través de un conjunto de normas, rituales de oración y algunos métodos y procederes que constituyen a cualquier religión. Entonces ya tienen claro qué es religión. Si ya tenemos claro qué es religión, entonces ya hay una lista aquí de religiones afines al cristianismo que argumentan tener la verdad. Una de ellas son Iglesia Evangélica, que argumenta que no es una religión, pero en el momento mismo que ya tú tienes una congregación y en dicha congregación el líder de ese lugar dice, no, es que aquí la gente ya tiene que diezmar. Para poder cantar en el grupo alabanza tienen todos que diezmar. Para que puedan servir en la iglesia tienen que ser bautizados, tienen que casarse
tienen que venir a todos los servicios, o sea, ya hay un conjunto de normas establecidas, eso hace una religión. Eso nos hace una religión, aunque no nos guste y aunque no queramos aceptarlo, se nos convierte en una religión. Porque hay normas que no son malas, hay normas que son buenas. ¿Para qué? Para llevar un buen orden, un buen comportamiento y no estemos dando mal testimonio. Entonces, en el momento mismo que una denominación tenga un conjunto de reglas, tenga un líder y el líder coloque ciertas normas según su criterio, se convierte en una religión. ¿Y por qué eso lo digo? Porque hay muchas iglesias donde el líder coloca una serie de cuestiones a seguir y el que no las cumpla no puede servir en esa iglesia. Si él dice, aquí predicamos usando corbata, créame que ningún predicador se suba al altar si no usa la corbata. Entonces, la corbata no es una norma bíblica, pero él la estableció y todo el que vaya a predicar tiene que usar su corbata, aunque haga tremendo calor acá afuera, aunque estemos en la costa atlántica, que hay a veces llegan a 38 grados centígrados, hasta 40 grados centígrados, usted ve los hermanitos en la calle caminando con su cipote corbata, manejando bicicleta, y cuando llegan a la iglesia bien sudados, llenos de sudor, porque el calor es insoportable, pero él tiene que colocarse su corbata para complacer o para cumplir las reglas establecidas en esa comunidad. Hay otros que dicen, para que puedas cantar en el grupo de alabanza, todos aquí tienen que venir con un pantalón de tal corte y una camisa así. Si no se la ponen, si alguno dice, no, yo me quiero dejar el pelo así de esta manera, dicen, no, tú no puedes estar así, tú tienes que cortarte el cabello así. Entonces ya hay una norma. Entonces cuando algunos dicen, para yo no soy, porque como aquí no somos religiosos, entonces algunos dicen, no, yo voy a dejar entonces que el grupo de alabanza vengan como quieran. Entonces llega el hermanito de la batería con tremendo afro y el pelo todo puyudo, todo así lleno de cosas. La otra hermanita con los senos casi afuera en el grupo de alabanza y una minifalda cantando alabanzas, bajo el argumento de que como no son religiosos, entonces usan la libertad como libertinaje. Entonces en esto hay que ser muy centrado en las escrituras para no dar mal testimonio, porque esa ha sido la piedra de tropiezos para algunos, porque siempre están argumentando, yo no soy religioso, aquí no somos religiosos. Entonces cuando usted escuche una iglesia donde el pastor o la esposa del pastor diga que en ese lugar no son religiosos, créame que en ese lugar no hay santidad, porque ellos están utilizando la gracia de Dios, utilizando la libertad en Cristo Jesús como libertinaje. ¿Por qué? Porque quieren atraer gentes para llenar su lugar, pero no tienen en cuenta que tiene que haber un grado de santidad para servirle al Señor. Entonces, en el momento mismo que hay unas reglas establecidas, ya es una religión. Entonces aquí, por ejemplo, la iglesia evangélica, aunque algunos no quieran aceptarlo, es una religión. ¿Por qué? Porque a través de ciertos métodos buscamos tener una relación con Cristo Jesús. Organización de los Testigos de Jehová. Es otra religión que dice ser cristiana, pero en sus enseñanzas dejan mucho que desear y están apartados de la verdad. Mormones, como se hacen llamar ellos, o los santos de los últimos días. Ese es el nombre de esa denominación, fundada por Joseph Smith, que dice que en un ángel se le apareció, en el ángel Moroni, y le reveló las escrituras. Entonces, él fundó su propia comunidad, estableció unas reglas, unas normas de conducta, y muchos lo siguen. Son multitudes los que lo siguen. Incluso en Estados Unidos hay un estado donde la mayoría son mormones. Yo creo que es Utah, donde todos son mormones y ellos viven allí siguiendo las reglas que el fundador de esa comunidad dejó. Otra es la Iglesia Católica Romana. Todos sabemos que el Papa, lo que diga el Papa, él dice que es infalible, y lo que él enseñe a través de sus bulas papales se constituyen en dogmas y tradiciones que van a la par de las escrituras y obedecen más al Papa que al mismo Señor Jesucristo y a la palabra de Dios. Entonces, la religión católica argumenta ser cristiana, pero en la práctica son más marianos que cristianos. La Iglesia Adventista del séptimo día
fundada por Elena White, también hay una serie de normas que ellos deben seguir. Argumentan ser cristianos, pero en la práctica distan de serlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los adventistas del séptimo día, porque aunque ellos argumenten ser cristianos, si tú le haces un examen bíblico, no lo son. Y de entrada, ¿por qué? Porque niegan ciertas doctrinas que el mismo Señor Jesucristo las enseñó y ellos la niegan. Entonces, los movimientos mesiánicos que dicen que siguen a Jesucristo usando un tipo de lenguaje, un tipo de vestimenta, y que los que no sean como ellos, entonces estamos perdidos en el mundo, no servimos, no somos nada, porque estamos, y se refieren a los cristianos de manera peyorativa, dicen, no, es que los cristianos, y se ríen cuando hablan de nosotros los cristianos, porque según ellos son los que tienen la verdad. Eso se llama judaísmo mesiánico, que dicen ellos, argumentan ser cristianos. Algunos movimientos de esos, dice aquí, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o Solo Jesús. Esa es otra denominación que argumentan ser cristianos, dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y niegan algunas doctrinas básicas del Evangelio. Entonces, aunque ellos argumenten que son cristianos, en la práctica lo que ellos enseñan los apartan del Señor Jesucristo. Iglesia Bautista Reformada es un movimiento cristiano, pero déjeme decirle que aunque usted los llame cristianos, ellos a usted no lo llaman así. Ellos lo miran, y mucho más si su congregación es de corte pentecostal, de ese donde hay un mover, lo que ellos se burlan del Espíritu Santo, donde hay oración, donde oran por los enfermos. Ellos dicen que esos no tienen conocimiento, que el conocimiento lo tienen son ellos, porque ellos sí estudian la palabra y tienen una doctrina muy dañina, lo más que se pueda decir, que es salvo, siempre salvo. Ellos son los que practican esa doctrina los bautistas reformados, que de eso vamos a estar hablando en el próximo video. Voy a estar hablando sobre la salvación. Si una persona una vez recibe a Cristo es salvo para siempre, o si en algún momento esa persona, si no se aparta de la comunión con el Señor, se puede perder. Entonces vamos a tocar ese tema en el próximo video. Pero ellos argumentan que son salvos, siempre salvos, los bautistas reformados. Y bajo ese argumento dicen que son cristianos y rechazan a muchas congregaciones porque no hacen lo que ellos hacen. Creciendo en gracia o ser salvos, siempre salvos. Es que hay una cuestión en la doctrina que usan los bautistas, y otra cosa este movimiento religioso, que también era liderado por José Luis Miranda. Él decía que era Jesucristo y que ellos vivían bajo la gracia porque el diablo estaba destruido y ellos podían hacer lo que les viniera en gana. El hombre murió de cirrosis porque era muy alcohólico, drogadicto, y hoy en día la esposa de él dice que ella es Jesucristo, y el movimiento sigue. Lo triste de todo esto es que la gente sigue ese tipo de enseñanzas que son falsas. ¿Por qué? Porque no quieren estudiar la palabra de Dios. Cruzada estudiantil y alfa y omega, etcétera, etcétera. Hay una cantidad, y cada día salen religiones nuevas. Cada día alguien dice, no, yo soñé con un ángel que vino y se paró al frente mío y me mostró un color, y ese color significa no sé qué cosa, y inventó su propia religión el hombre. Todos los días salen religiones nuevas que vienen del pensamiento o vienen de un corazón podrido, dañado, que quiere seguir a Dios bajo su propia imaginación y no según la palabra de Dios. Entonces, viendo aquí ya que la religión nos salva, que tú puedes ser evangélico, puedes ir a la iglesia todos los domingos, pero si tu corazón está mal delante de Dios, si tú actúas mal delante de Dios, tú no eres cristiano, tú estás perdido, aunque te sientes todos los domingos en la iglesia. Y el motivo no es destruirte, el motivo es motivarte, que cambies la actitud. Que tengas en cuenta que no por ser cristiano evangélico ya eres salvo. Simplemente tienes que seguir a Jesucristo. Y que aunque en tu iglesia se siente el mismo Satanás, o Satanás se monta en el altar a predicar, tú tienes que mantenerte en santidad y seguir a Jesucristo según su palabra, para que puedas ser hijo de Dios y para que puedas seguir gozando de las bendiciones que el Señor tiene establecido en sus pactos, en sus promesas, que están condicionados a la obediencia para que te pueda bendecir. Entonces,
puede ser evangélico, puede ser católico, puede ser testigo de Jehová, puede ser adventista, pero si no estás caminando bien delante de Dios, si no sigues las enseñanzas de nuestro maestro, estás perdido. Entonces es para que reflexiones, es para que esta enseñanza te edifique, cambies tu manera de pensar y entregues tu vida de corazón verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque el propósito de mis mensajes no es criticarte, no es destruirte, es edificarte. Porque lo hago con un corazón sincero. Porque yo cuando veo a alguien que argumenta ser cristiano pero se comporta mal, no anda haciendo las cosas bien, a mí me toca decirle para que se enderezca, para que busque verdaderamente a Dios. Porque me da tristeza verlo perdido. Yo no me gozo cuando alguien cae. Cuando a mí me dicen un pastor cayó en pecado, a mí me duele porque ese es un soldado que está cayendo en la batalla. Esto es una carrera. La salvación, el cristianismo es una carrera. Y muchos van cayendo en medio de la batalla y nosotros no podemos alegrarnos porque alguien falló, porque un pastor falló, porque alguien decidió apartarse de Cristo, decidió no seguir más. En vez de alegrarnos, hay que hacer todo lo posible para que vuelva al camino de la salvación. Y ese es el propósito de estos mensajes. Que tú te arrepientas y busques verdaderamente al Señor. Entonces, ¿qué es ser salvo? Ser salvo es creer y seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es hacerse su discípulo. Cuando un discípulo o alguien que dice seguir a su maestro, tiene que poner en práctica lo que ese maestro enseñe. Y en este caso, nuestro maestro por excelencia es el Señor Jesucristo. Él dejó unas enseñanzas aquí, unas doctrinas que si las seguimos, las ponemos en práctica, el mundo va a mirar la diferencia que hay entre el Elías Rodríguez de hoy y el Elías Rodríguez de hace 20 años. ¿Por qué? Porque estoy caminando en la senda del Señor. Estoy poniendo en práctica lo que el Señor estableció en su palabra. Pero si yo digo, yo soy cristiano, pero me comporto inadecuadamente, hago las cosas como no son, la gente va a decir, ¿qué clase de cristiano eres tú? Tú eres un cristiano corrupto, tú eres un cristiano bandido, sin vergüenza, como dicen muchos. Pero en este caso, tenemos que hacer las cosas bien y que aunque algunos nos vituperen y hablen mal de nosotros sin razón, nosotros podamos estar bien delante de Dios. Porque el mismo Señor dijo, bienaventurados soy cuando hablen mal de ustedes sin razón. Pero si hay razón para que hablen mal de nosotros, entonces no somos bienaventurados, somos unos degenerados. Porque así lo dice la palabra. La palabra dice que somos bienaventurados, pero si no somos bienaventurados porque hacemos las cosas bien delante de Dios y nos critican, y si estamos haciendo las cosas mal y nos critican, es porque nosotros somos los culpables por nuestro mal comportamiento. Entonces ya sabemos que ser salvo es seguir a Jesucristo y poner en práctica sus enseñanzas. El Señor le dijo a los apóstoles, sígueme. Y ellos se paraban y lo seguían. Por ejemplo, en el caso de Mateo, era un recaudador de impuestos, un publicano, se paró del banquillo y siguió a su maestro. El apóstol Pedro era pescador, soltó sus redes y siguió al Señor. Y muchos de nosotros, el Señor nos llama, y si algunos están cantando champeta en el mundo, son cantantes seculares, dicen ellos que están siguiendo al Señor, pero siguen cantando música secular, siguen practicando el pecado. Entonces tú no eres ningún cristiano, tú tienes que arrepentirte de corazón. Y este es el propósito de este mensaje. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo rapidito. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Es aquí, fuimos llamados ¿para qué? Para obedecer, para seguir las enseñanzas, las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para eso fuimos llamados. Romanos 5, vamos a leer Biblia, porque a mí me gusta argumentar con la palabra. Romanos 5, del 1 al 2, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la base de toda nuestra fe. Dice aquí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, ¿a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo somos justificados, y una persona que ha sido justificada es que aunque sea culpable, el Señor la mira como inocente. Eso es ser justificado. Entonces dice aquí que éramos enemigos, pero fuimos llamados a paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Por aquí, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 17 al 19, dice la palabra de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, que todos éramos criaturas, pero una vez que aceptamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pasamos de ser una vieja criatura a una nueva criatura y nos constituimos en hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso es que dicen, bueno, aquel no era el bandido ese que era ladrón, mentiroso, borrachín, que robaba, mira, el que atracaba y tal cosa, y hoy en día anda con una Biblia bajo el brazo y que evangélico. Claro, él es nueva criatura. Si tú me hubieses conocido a mí hace 20 años atrás, no me estuvieras viendo la cara de ovejita que tengo ahora mismo. Estarías viendo a un hombre pervertido, un hombre perverso, pero hoy en día soy nueva criatura y nadie me puede juzgar por mi pasado. ¿Por qué? Porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y dice aquí, y todo esto proviene de Dios, verso 18, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que cada vez que un evangélico, un cristiano, se acerca a ti a predicarte a Cristo, a hablarte de la palabra de Dios, escúchalo, porque te está tratando de reconciliar con el Señor, cosa con nuestro Padre Dios. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Por eso es que siempre nosotros, los cristianos, hablamos de Cristo. Nosotros no podemos hablarte de Elena White, no, que Elena White dijo, no, que John Piper dijo, no, que Jim Stalin dijo, no. O por ejemplo, o Charles Taze Russell dijo tal cosa. No, nosotros te decimos es el Señor Jesucristo dijo. El apóstol Pablo dijo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los apóstoles hablaban, era lo que el Señor Jesucristo les enseñó a ellos. Entonces nosotros enseñamos las doctrinas que nos dejaron ellos establecidas para reconciliar a los hombres con Dios a través del Señor Jesucristo, para que sean hechos hijos de Dios. Vamos a mirar acá, por ejemplo, dice aquí, pero hermano Elías, ya me hablaste que salvo, pero ¿de qué voy a ser salvo? Porque eso es la pregunta que uno le dice, oye, busca la salvación, y le pregunta a uno, pero ¿de qué voy a ser salvo? ¿Salvo de qué? Pues mira lo que dice Lucas 3:7. Vamos a Lucas 3:7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice aquí que, si no estoy equivocado, aquí estaba hablándole que Juan el Bautista le decía así a los que salían a ser bautizados por él, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque la gente sabe que hay un juicio. Dice aquí Juan 7, primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a mirar primero estos versículos para que usted sepa de qué va a ser, de qué tiene que ser salvo. 1:10 dice aquí, primera de Tesalonicenses 1-10. Vamos a ver 1 versículo 10. Aquí está. Dice, porque partiendo vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también de todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar
de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice aquí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay una ira que viene para la tierra, hay un juicio, y de eso viene a salvarte el Señor Jesucristo. Hechos 24, perdón. Vamos a leerlo rapidito. Hechos 24, versículos 24 en adelante, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea, de cómo debemos hacer las cosas bien delante de Dios, del dominio propio, de cómo debemos confrontar el pecado, afrontar ciertas situaciones, y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué? Porque ese era el mensaje de antes. El mensaje de antes era traer a las personas a los pies de Cristo, pero siempre se les hablaba del juicio que estaba por venir sobre la tierra. Pero hoy en día usted no escucha ese tipo de mensajes. Hoy en día es puro: Dios tiene un propósito grande con tu vida, Dios quiere lo mejor para ti, los mejores tiempos están por venir. Ven, llega a Cristo para que tu vida cambie, para que vivas en abundancia, para que tu vida sea prosperada, para que todo, o sea, la teología de la prosperidad ha distorsionado todo, y hoy el mensaje de salvación no pasa, sino que Cristo tiene un propósito contigo y lo mejor está por venir. Pero hoy te digo que lo mejor no está por venir, que lo peor está por venir, y tú necesitas buscar a Dios, reconciliarte con Él a través de Jesucristo para evitar el juicio venidero. Y el juicio venidero no es otro sino el que dice Apocalipsis 20. Vamos a mirarlo, Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante. Vamos a leerlo. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea, los cementerios, los sepulcros, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ojo con esto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, el juicio venidero es que vas a ser arrojado al infierno, donde va a estar Satanás y sus ángeles, porque el infierno fue preparado para ellos, pero todos aquellos que decidan seguir al diablo, seguir su vida lujuriosa, seguir sus malas prácticas, se van para el infierno. Dios es un Dios de amor. Dios no te va a arrojar al infierno. Que te vas a arrojar al infierno eres tú mismo, por rechazar al Señor Jesucristo y por buscar llevar una vida licenciosa, una vida en la cual no tienes ninguna ética ni ninguna moral, apartado de Dios, sin Dios en el mundo. Tú mismo vas derechito al infierno. Entonces es para que hoy reconozcas que necesitas reconciliarte con Dios, y esa reconciliación es solo a través de Jesucristo, no a través de tu buen comportamiento. No es porque tú puedas alcanzar aquello por tus propios medios, sino que es a través de Cristo. Y si tú no usas a Cristo para llegar a Dios, estás perdido, estás perdiendo el tiempo. No es a través de la Virgen del Carmen, no es a través de ninguna religión, es a través del Señor Jesucristo. Entonces, hoy estuve viendo, que me dio mucha tristeza, una página de una iglesia cristiana diciendo que el juicio venidero, la ira venidera no era el infierno, que la ira venidera era la muerte espiritual. O sea, que tú vas a vivir dormido de por vida. O sea, supuestamente no hay infierno. Para ellos no hay infierno. Para ellos solamente la persona muere y ya desaparece. No. Hay un infierno del cual debemos escapar, y hay un cielo, un reino al cual buscamos llegar a través de Jesucristo. Esa es la verdad bíblica, esa es una verdad establecida, y si lo creemos
y practicamos las enseñanzas de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, vamos a lograrlo. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe usted? Esa es otra pregunta que tengo para ti en esta hora. ¿Cómo sabe usted o cómo sabes tú? Aquí ya en confianza, ¿cómo sabes tú, mujer o hija de Dios, hijo de Dios? ¿Cómo sabes tú si eres salvo? Y si estás siguiendo realmente al Señor Jesucristo, ¿cómo lo sabes? Vamos a Juan, vamos a la palabra, que ella misma te hable en esta tarde, en esta hora, en este momento que estás escuchando. El mismo ser que te habla a través de su palabra. Juan 6:63. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, por eso es que hay gente que dice: no, a mí no me interesa eso, porque es que Dios no ha tocado tu corazón. ¿Por qué? Porque tú tratas a Dios con desprecio. Pero Dios está esperando que tú te acerques, que busques, que te despiertes. Porque hay gente que dice: no, que el diablo lo tiene así. No, el diablo no puede tomar una persona al 100% su mente. Hay una parte de esa mente, de la mente de la persona, que el diablo no puede tocar, y a través de esa parte la persona puede despertar, puede volver en sí y buscar al Señor. O sea, ninguno puede decir que se va a ir para el infierno porque el diablo lo tenía. No. Él tiene la facultad de pararse y rechazar a Satanás y seguir al Señor Jesucristo. El diablo no puede atarte y llevarte para el infierno obligado. Tú tienes bajo tu propia voluntad, bajo tu propio criterio, tú te puedes ir al infierno, y no es culpa del diablo, es culpa tuya por seguir a falsos maestros, por seguir doctrinas de demonios, por dejarte sacar del verdadero evangelio, por estar viendo cosas, escuchando cosas que no te edifican, y de gente que no son cristianos, que están apartados de Dios, te pueden hacer apartar de la verdad. Juan 7:37, vamos aquí mismo, libro de Juan 7, versículo 37, vamos a ver qué dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él dijo que cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, de nuestro interior iban a fluir ríos de agua viva. Vamos a ver Juan 5, del 1 al 2. Primera de Juan, primera carta de Juan 5, del 1 al 2, dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ojo eso. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por él. En este caso Jesucristo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tú no puedes ser cristiano y vivir una vida al garete. Tú no puedes ser cristiano y rechazar los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son los que te permiten a ti llevar una vida, una conducta recta delante de Dios. Si tú dices: a mí no me interesan los 10 mandamientos, eso quiere decir que tú eres adúltero, eres ladrón, eres mentiroso, eres fornicario, eres avaro, eres envidioso, eres codicioso. Porque si no los pones en práctica es porque eres eso, y eso hay una lista en la palabra de Dios en 1 Corintios 6, que los que practican talas cosas no heredarán el reino de Dios. Así es, así de claro. Entonces, si tú rechazas los 10 mandamientos, si tú no guardas los mandamientos y dices que eres cristiano, estás apartado de la verdad. Porque aquí lo dice claro, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 9, vamos a ver qué dice aquí. Primera de Juan 3, del 1 al 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, si tú practicas el pecado, tú no eres cristiano, tú estás viviendo una vida como te da la gana. Dice aquí, y sabéis que Él apareció. ¿Quién apareció? Jesucristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo, o sea, como Jesucristo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú dices que eres cristiano, ya a ti no te dan ganas de pecar. Si tú eres lo que te amanecías tomando licor con 2 y 3 mujeres, ya a ti eso ya no te llama la atención. No hay placer en practicar el pecado. Dice aquí que la simiente de Dios está en uno y no deja pecar. Si tú vas a hacer algo malo, el Señor te quita las ganas. El Espíritu Santo no te deja, no te permite que practiques el pecado. Y no estoy hablando que no pueda fallarle al Señor. Sí, hay mucho, todos le fallamos al Señor a diario. Pero lo importante es esto, que aunque pequemos, aunque le fallemos al Señor, no nos revolquemos en el pecado, no sigamos practicándolo. Porque hay gente que argumenta y dice, ¿quiénes aquí no pecan? Y la gente, amén. Yo pego todos los días, gloria a Dios. No, sí, hay que reconocer que pecamos todos los días, que le fallamos al Señor. Pero también debemos reconocer que no podemos practicar el pecado y que debemos hacer las cosas bien delante de Dios. De eso se trata, de no deleitarnos en el pecado, de no gozarnos en el pecado. Tenemos que rechazarlo. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que está en nosotros no nos deja pecar, nos impide. Y por eso hay gente que dice, no, ya tú no tienes gracia, yo no quiero andar contigo porque tú eres evangélico. ¿Por qué? Porque ya el mismo Señor te aparta a ciertas personas de tu camino, que como dicen hoy en día son personas tóxicas para tu vida espiritual. El Señor te las aparta. ¿Para qué? Para que no practiques la maldad. Porque si tú sigues practicando, andando con personas, hay personas que te incitan al pecado. Hay personas que siempre van a estar buscando hacer la maldad y quieren que uno le siga su juego. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Juan 4, con esto terminamos. Libro de Juan, capítulo 4. Libro de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 14. Con esto concluimos. Dice aquí, respondió Jesús a la mujer samaritana y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Ojo con el Señor Jesucristo. Dice ella, no, Señor. El Señor le pidió agua a la mujer samaritana. Ella le dice, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Entonces le dice, no, dame tú de beber. Entonces ella cogió y le iba a dar agua y el Señor dice, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua física, volverá a tener sed. En este caso está llevándolo a una manera alegórica, hablando de cualquier religión que tú estés practicando, que representa esa agua. Dice aquí, mas el que bebiere del agua que yo le daré, o sea, el Espíritu Santo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Por eso que la mejor manera de tú saber si tú estás siguiendo a Cristo es que ya tú no tengas voluntad para pecar, que ya tú no tengas voluntad para hacer lo malo, que ya tú que te sientas complacido. Porque cuando uno está en una falsa doctrina, en una falsa enseñanza, hay un deseo de buscar la verdad. Yo conozco pastores que primero fueron mormones, fueron testigos de Jehová, fueron adventistas, fueron de otra religión, pero a donde iban se sentían mal. Hasta que un día comenzaron a estudiar la palabra y se dieron cuenta que el mejor camino es Jesucristo mismo. Que no son las enseñanzas de otros hombres, enseñanzas humanas, sino lo que el Señor dejó en su palabra. Entonces, cuando ya tú conoces la verdad, tú le haces un filtro a cualquier enseñanza que cualquier persona te pueda dar, de cualquier religión. Porque cuando ya tú estás preparado para afrontar falsas enseñanzas, es porque ya has estudiado la palabra para saber, para hacer un filtro de lo que estás recibiendo. Pero si no tienes ese filtro, no has estudiado bien las escrituras, es mejor que busques gente que te hable de Jesucristo, que te enseñe de Jesucristo en todo su contexto, para que puedas entender la Sagrada Escritura.
Entonces no busques a Cristo donde no está. Búscalo en su palabra y en gente que conozca la palabra de Dios, que te enseñe la verdad. Cuando el Espíritu Santo está en ti, ya la sed por buscar a Dios la vas a tener, pero siempre en base a la palabra. No es a través de ninguna religión, no es a través de ninguna denominación, llámese cuadrangular, llámese bautista, porque todos ellos argumentan de la verdad, pero tienen ciertas cosas que hacen que tú rechaces el verdadero mensaje. Entonces, mi amigo, mi hermano, el próximo video te voy a estar compartiendo sobre la salvación. Y créeme que estos videos se me alargan bastante por eso, porque esto no es como cuando tú vas a preparar unos panqueques y dices, no, vamos a enseñarles cómo preparar un panqueque o pancake. Coge un litro de no sé qué, agua, y en 3 minutos te enseñaron. No, esto es con calma, esto hay que hacerlo. Fíjense que a veces yo me apresuro, yo ni siquiera me adorno para enseñar, yo soy tosco al hablar, pero en el momento que yo comience, sí, hermano, porque es que yo y no sé qué. Entonces, por buscar adornar el mensaje, pierdo la sustancia y pierdo lo que estoy enseñando. Entonces, yo te estoy hablando así como hablo yo. Si tú estuvieras frente a mí, así te estuviera hablando yo, con gestos, con las manos. Yo hablo con todo. Entonces, ¿por qué? Porque me gusta hablar así. Soy eufórico al hablar. Entonces, si tú estuvieras sentado frente a mí, así estuviéramos hablando, igualitico. No me estoy adornando en nada. Yo no estoy usando palabras rebuscadas. Yo hablo así. Soy tosco al hablar, pero no en el conocimiento. El conocimiento lo he conseguido a través de la palabra de Dios. Y gracias a Dios que me ha dado sabiduría para entender sus escrituras. Y entonces me esmero cada día por traer aquí en estos videos todo lo que he aprendido. ¿Para qué? Para que te reconcilies con Dios. Para que busques al Señor correctamente y puedas hacerte partícipe de las promesas que Él les tiene establecidas en su palabra. Si lo buscas de corazón, si lo buscas en obediencia, Él te va a bendecir, Él te va a prosperar, pero haciendo las cosas bien. Si estás practicando el pecado, si estás haciendo las cosas mal y alguien te está diciendo que te va a venir cosas buenas, es mentiroso, porque es un falso profeta, porque una persona desobediente no puede esperar nada bueno del Señor. Entonces, vamos a estar viendo el próximo mensaje, que va a ser bastante interesante. Te invito a que no te lo pierdas. Lo estaré subiendo esta misma semana, que yo sé que te va a ser de gran bendición. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, y está atento, porque voy a estar trayéndote palabras de vida que salten para vida eterna, como dice el Señor Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde. Shalom.